Esta exposición Juan de Juni Imaginario que acabamos de tener el gozo de poder visitar y admirarnos por su belleza, tiene la capacidad, que se expresa de alguna forma en el título, de hacer de un imaginero alguien que tiene la capacidad de despertar la imaginación y hacer que las tallas que representan al Señor, a María, a los santos, ¿no?, darnos la oportunidad de adentrarnos a través de la belleza en la propuesta de verdad y de bien que las imágenes y las personas que estas imágenes representan nos ofrecen. Mi enhorabuena a todos los que han organizado esta exposición, a las instituciones que han colaborado, a las comunidades parroquiales, monásticas, el propio museo que ha ofrecido las tallas que nos permiten admirar a nuestro querido Juan de Juni y desde él a todos aquellos que a lo largo de los siglos han contribuido a que la Semana Santa de Valladolid sea pura maravilla de arte. La exposición Juan de Juni Imaginario es una exposición dedicada a este artista universal de origen francés que llega a Valladolid en torno a los años 30 y que se establece en nuestra ciudad, en la ciudad de Valladolid, para crear algunos de los grandes conjuntos de la imaginería castellana de este momento. Dos grandes conjuntos, el primero de ellos el entierro del convento de San Francisco, que es un gran conjunto que le consolida en Valladolid por el encargo de Fray Antonio de Guevara, y posteriormente, a raíz de este gran conjunto que realiza precisamente para el convento de San Francisco, va a realizar un gran encargo que es el retablo de la iglesia de la Antigua, actualmente en la catedral de Valladolid. Esa llegada a Valladolid va a romper con todos los esquemas que existían en ese momento en la ciudad. Y aquí en la exposición se puede ver perfectamente cuál era el estilo de Juan de Juni con respecto a otro artista contemporáneo, que es Francisco Giralte. Francisco Giralte era el seguidor de la escuela tradicional que en ese momento estaba establecida en la ciudad y también en la provincia de Palencia, por la pertenencia a la diócesis de Palencia, y este artista era un seguidor de los modelos de Berruguete. En la exposición se puede ver perfectamente cómo lo que hace Juan de Juni cuando llega a Castilla es romper con esos elementos o con esas características tradicionales, dotando a las figuras de un gran dinamismo y sobre todo de una fuerte influencia italiana, pero en este caso basada en un gran modelo que siempre va a tener como referente Juan de Juni, que es la figura del Laoconte, una figura que se descubre en Roma a comienzos del siglo XVI, en la que en la exposición se puede ver una maqueta impresa en 3D, en 3 dimensiones. Es un elemento también innovador en cuanto a las obras que se encuentran en el interior, y además de eso se puede comparar la influencia que tiene en piezas tan emblemáticas como el Resucitado, una de las piezas que ha venido del Burgo de Osma, que es una pieza muy potente en cuanto a una iconografía poco representada de forma tradicional. Evidentemente, las figuras de los crucificados, y más en una exposición dedicada a la relación de Juni con la Semana Santa, es de obligada presencia. Un gran crucificado que podemos observar viene del convento de las Huelgas Reales, junto a otras piezas dedicadas o pertenecientes, mejor dicho, a diferentes retablos. De nuevo, la tipología del retablo y de la Semana Santa va a ser algo característico, puesto que, aunque en la actualidad se procesiona únicamente la Virgen de las Angustias, que también es un icono de la Semana Santa y de la imaginería, puesto que va a influir indudablemente, y esas otras las características o de las singularidades que tiene la exposición, la influencia de Juan de Juni en la imaginería posterior, en la imaginería de los grandes escultores, de Gregorio Fernández, de Francisco el Rincón. No podríamos entender la imaginería, los grandes conjuntos procesionales, sin aquel que es Juan de Juni, que se atreve precisamente a dotar de esa singularidad. Pero digo que junto a la Virgen de las Angustias también podemos observar en algunas fotografías imágenes relativas a pasos que han procesionado, como el Calvario de la Capilla de los Alderete, que lo hizo en los años 70, o el Crucificado de las Catalinas,
que en la actualidad se encuentra en el convento de San Pablo. Desgraciadamente, dos grandes conjuntos, como digo, el entierro y las angustias, no pueden estar presentes en la exposición por motivos obvios. Uno, por la importancia que tiene en el Museo Nacional de Escultura, del que sin embargo sí que tenemos dos piezas muy importantes, el San Antonio, que también pertenecía al convento de San Francisco, y la figura de Giralte de San Francisco a la que hacía anteriormente referencia, y también, como digo, las angustias. No pudiendo tener la pieza original por su participación, lógicamente, en estos días y por el culto que recibe en la iglesia del mismo nombre, sí que tenemos una pieza muy singular en la exposición, que es una pequeña maqueta, suponemos, por investigaciones que ha realizado José Ignacio Redondo, que es una maqueta previa de aquellos numerosos bocetos que el escultor tenía en el interior de su taller. Sobre estas dos piezas que no tenemos, y especialmente sobre el entierro, le hemos dado también presencia en esta exposición a través de un gran audiovisual, un importante audiovisual que se ha realizado con el Grupo de Investigación Arte y Patrimonio, y que permite, a través de un vídeo, recrear la inspiración que tuvo Juan de Juni, la importancia que tuvo Fray Antonio de Guevara como personaje que va a encargar, un gran personaje de la corte de Carlos V, y que va a encargar precisamente ese magno conjunto para el lugar donde él quería ser enterrado, donde fue enterrado en una capilla en el interior del convento. Por lo tanto, la exposición Juan de Juni Imaginero es una exposición que nos habla no solamente sobre el trabajo ejecutado de Juan de Juni, sino sobre la capacidad que tenía este importante escultor para crear nuevos modelos, para crear nuevos tipos, siempre basados en elementos de la tradición clásica, y también, por supuesto, en aquella inspiración que siempre han tenido los escultores, que son los grabados, que son una constante en los talleres. De hecho, cuando él fallece, en el testamento queda anotado perfectamente cuáles eran sus bienes, y entre ellos destacan, y así lo tenían en especial valor Isaac de Juni, sus seguidores y otros importantes artistas, precisamente aquellos elementos más importantes para un creador, que eran los grabados y los modelos que se iban utilizando de manera sistemática. Por lo tanto, invitar a todos los vallisoletanos y a todos los foráneos a visitar esta exposición. Es un momento y un lugar único para poder ver reunidas más de 30 piezas del escultor, originales todas ellas, tanto de Juan de Juni como de Francisco Giralte, por esa correlación que va a existir de forma permanente, y también, por supuesto, los elementos audiovisuales. Hablaba del conjunto de Santo Entierro, pero también la visita virtual, no puede ser de otra manera, de la Capilla de los Alderete. Hemos querido dar presencia también en la propia exposición a la Capilla de los Benavente, un gran conjunto que se sitúa en Santa María de Mediavilla, en Medina de Río Seco, y que es muy importante para entender tanto la Capilla de los Benavente como los famosos barros de Juni que se encuentran, que retornaron de nuevo al lugar de donde habían partido, que era el convento de San Francisco. Frecuentemente en esas épocas, es una pieza de retablo. Según avanza la Cuaresma, desde hace ya varias décadas, la Semana Santa de Valladolid se pone en valor a través de una propuesta expositiva que hace la Junta de Cofradías de Semana Santa, y que este año va a girar en torno a las imágenes de Juan de Juni, que tiene una muestra muy amplia a lo largo de nuestra comunidad, nuestra provincia y el propio Valladolid. Invito a todos aquellos que deseen asistir a la exposición desde hoy, que se ha inaugurado, hasta el próximo día 16 de abril, y podrán ver las maravillas del patrimonio de todas esas iglesias, conventos, y damos gracias a las instituciones que han hecho posible esta propuesta expositiva que realiza la Junta de Cofradías de Semana Santa. En la Sala de las Francesas, aquí en Valladolid, serán todos bienvenidos y podrán imbuirse del espíritu cofrade a través de las obras de Juan de Juni.